darles las gracias por estar acá presente. El viernes en este horario uno ya tiene las últimas energías generalmente de nuestros días, de nuestro trabajo, así que sé que ha sido un esfuerzo para muchos de ustedes estar acá presentes, pero no podíamos perder esta oportunidad. Para nosotros es un honor. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ana Ileane, yo soy docente de la universidad, trabajo acá en el Departamento de Ciencias de la Salud. Mi formación es médica, yo tengo una especialidad que se llama Medicina Familiar y a su vez siempre estuve muy interesada y me estoy formando actualmente en Medicina Tradicional China, en la escuela que localmente tiene sede, que es la Escuela Latinoamericana de Medicina China. Y no podíamos perder la oportunidad de compartir con todos ustedes, tanto los estudiantes que están presentes de la universidad como los estudiantes y amigos y afectos que han venido a acompañarnos, porque hoy nos visitaba acá en la ciudad, cualquier cosa vos me corregís si está mal en lo que digo, pero para nosotros un docente, profesor, licenciado en acupuntura, Goykulich, ¿verdad? Y que bueno, nos parecía más que oportuno hacerlo en el Departamento de Ciencias de la Salud. Hay una apertura actual hacia la incorporación, incluso dentro de la currícula de estas prácticas, así que qué mejor que acompañarnos y disfrutar de su presencia. Creo que ahora, Juan, me parece que estaría bueno continuar con la presentación. Bueno, lo mismo que dijo Ana, gracias a todos por estar acá. La verdad que estamos muy contentos, los que somos parte de la Escuela Latinoamericana de Medicina China, en la sede de Bahía Blanca, en la sede argentina también, los que somos parte de la Asociación de Acupuntores de la Patagonia, que tuvimos la suerte hace 2 años de firmar un convenio con la Universidad Nacional del Sur, gracias a Ana y Diego Palomo, que han puesto la punta, el mascarón de proa ahí, la punta de lanza para integrarnos y conocer un poquito de qué se trata la medicina china. Y la presencia de ustedes, la verdad que es súper interesante, súper importante les diría, para toda la comunidad bahía y para la universidad, que siempre se destaca. Yo siempre digo que la Universidad Nacional del Sur es muy interesante. Las puertas que abre. Bahía en general es una ciudad que yo no soy bahiense, soy bonaerense, pero no de Bahía, y desde que vine acá siempre he escuchado que el bahiense se critica mucho, dice, los bahienses tal cosa, o esta ciudad conservadora, y una serie de cuestiones, y yo desde que estoy en Bahía no he conocido otra cosa que una apertura y me ha sorprendido la universidad desde que vine a estudiar acá economía y al final me fui para otro lado, pero siempre sentí que esta universidad te impulsa, si lo tuyo es lo que estás estudiando, que eso es otro tema, otro día lo hablamos, si lo tuyo es lo que estás estudiando, verdaderamente esta universidad te impulsa, además para que seas el mejor en lo que estás haciendo. Y bueno, y creo que dentro de ese contexto no es casualidad que andemos por acá. Bueno, así que gracias a todos los que están acá. Drago es una persona muy especial. Yo no soy amigo de él, nos conocimos un poquito más en viaje a China que hice de estudio. La escuela nuestra tiene esa característica que uno puede ir a China cuando termina. Y bueno, Drago está haciendo su doctorado hace varios años allá y bueno, hace 2 años lo encontré allá. Y es un personaje y una persona muy especial. Tiene condimentos culturales muy interesantes, es un gran terapeuta, por lo tanto es un gran observador y tiene muy buen oído, a tal punto que maneja muy bien el chino, ha aprendido a hablar chino muy bien desde que está allá en China. Y verdaderamente lo que conocemos de él a través de sus charlas por vía web, por internet, y las charlas que hemos podido tomar con él en Mendoza, la verdad que es una persona que siempre va a la profundidad de las cosas. Y esta característica no es menor, esta característica de que él esté manejando el idioma para mí es fundamental, porque siempre que uno estudia otra cultura, está el tema de la traducción.
Yo tuve la suerte de trabajar en una editorial en Buenos Aires y sé lo importante que es ser buen traductor y no traidor, como dicen en el ambiente de las editoriales al traducir. Entonces, la presencia de Drago acá es fundamental para que tengan un contacto directo con China, verdaderamente, sin pasar por Europa, por otras traducciones. Les va a hablar una persona que está viviendo allá, que se ha metido en su cultura y que en la medicina china está indagando en la fuente. Hoy estuvimos hablando un poquito de eso a la mañana y está indagando en la fuente, o sea, le está sacando todo el ornamento que a veces desde Occidente se le pone a las cuestiones originarias y directamente está en contacto con maestros o con linajes de maestros en determinadas ramas y aspectos de la medicina china. Así que nada, Drago, bienvenido, muchas gracias. Yo anoche cenamos con él y le decía que le agradecía mucho porque Drago vive hoy en día en una ciudad que tiene, Guangzhou, 20 millones de habitantes. O sea, la mitad de Argentina es esa ciudad. Entonces, que él venga a Bahía Blanca, que no sé si llegamos a 400.000, y venga a formar alumnos de nuestra escuela. Y además no tuvo ningún problema cuando lo invitamos a dar una charla acá en la universidad. La verdad que no tengo más que gratitud y bueno, nada, vamos a compartir y a disfrutar. Así que, adelante. Muchas gracias, Juan. Bueno, primero que nada agradecer la invitación que se me dio para venir acá a esta conferencia. Agradecer a la Escuela Latinoamericana de Medicina China, agradecer a la Universidad Nacional del Sur. Así que vamos a partir explicándoles cuál es mi objetivo con esta conferencia. Lo planteo de una manera bastante simple. Quiero en primera instancia contarles una historia de cómo fue que yo llegué a China y cómo fue abriéndose digamos, este misterio que es la medicina china para mí. A pesar de que yo ya era agricultor antes de que yo me fuera a China. Había muchas cosas que yo en esa época no entendía. Yo llevo 9 años en China y he vivido en 3 partes. Viví 2 años en Tianjin, una universidad de medicina china que está en el norte. Después me fui a Chengdu, que es una universidad de minorías étnicas, y ahí estudié 1 año. Estudié ahí solamente me dediqué a estudiar el idioma chino. Y después me fui al sur, a donde ya llevo 5 años, en la ciudad de Guangzhou. Entonces, les quiero mostrar algunas fotos. En realidad, el PowerPoint es simplemente una inspiración para contarles una historia. Lo primero que quiero partir es con este concepto que también está hoy día se usa mucho en lo que tiene que ver con medicina occidental, que es el concepto de medicina integrativa. Y la verdad que lo vamos a leer esto lo que dice Wikipedia. Medicina integrativa conocida también como medicina integrada y salud integrativa. Es un paradigma de salud que combina la medicina basada en la ciencia, esos avances científicos y tecnológicos con distintas medicinas complementarias y ancestrales. Ok. Primero, voy a empezar que compartí esto porque quisiera abogar en función de la medicina integrativa, y la verdad es que no. No es mi intención. ¿Y por qué? Porque en realidad a veces este concepto se presta un poco para malos entendidos. Y esto es lo que quiero aclarar con esta conferencia. O sea, que primero da a entender de que hay una rama basada en la ciencia y otra que no está basada en la ciencia. Entonces, la primera diferencia que se ve de esa definición, ¿no? Bueno, lo que quiero hablarles hoy día es que hay una rama
que también está basada en la ciencia y que es la acupuntura y la medicina china. De que estamos hablando de que se están haciendo estudios clínicos desde hace muchas décadas, digamos, en la medicina. Entonces, por eso no quiero que, independiente que se pueda hacer medicina integrativa, de que a lo mejor se puedan integrar mapuches a hospitales o la misma medicina local en algunas comunidades, que eso no me parece para nada mal, pero sí quiero también separar lo que a ciencia se refiere en la medicina china. Entonces y para eso voy a ir mostrando algunas cosas que son bastante interesantes. Por ejemplo, cuando yo llegué a China, cuando yo me gané una beca por medio de la embajada para irme a este lugar. O sea, esto está en el norte, muy cerca de Beijing. Mucha gente considera a este hospital, al hospital afiliado de la Universidad de Tianjin, la meca de la acupuntura. O sea, el lugar donde se pueda aprender mucho acerca de la acupuntura. Yo le voy a explicar por qué. Pero para poder entender el porqué de esto, lo primero que tenemos que saber es que el problema de los accidentes vasculares cerebrales en China es un problema grave. O sea, ellos tienen también una tendencia genética en su raza que les da una predisposición especial para tener este tipo de problemas, más incluso mayor que acá, digamos, o que en Chile. Entonces, en este hospital, junto a un doctor que se llama Chi Sui-min, desde la década del 70, más o menos en el año 72, 73, él parte de una investigación acerca de cómo tratar con acupuntura las secuelas de accidentes vasculares cerebrales. Y bueno, y su investigación no solo, o sea, aparte además con animales, o sea, de hecho, ustedes incluso pueden ver en YouTube, hay ciertos videos que, por ejemplo, muestran que a una rata, a un conejo, le generan un accidente vascular cerebral, y después de eso le hacen acupuntura y tienen dos grupos, uno de control y otro que no, digamos que es uno que no tiene tratamiento de acupuntura y otro que sí tiene, uno que son un grupo de control. Y finalmente se comparan los dos grupos y en general se empiezan a dar cuenta de ciertos puntos de acupuntura que tenían una influencia en poder recuperar más rápido las secuelas de accidentes vasculares cerebrales. Y esa técnica finalmente se bautizó como Qingnao Kaixiao, que es una de las técnicas más famosas hoy en día de China. Dentro de lo que es China, esta universidad y este doctor ha sido premiado, ha tenido muchísimos premios de ciencia, sin embargo en Occidente nadie ni lo conoce, o sea no se conoce nada acerca de esto. Diciendo que es algo muy, muy importante, porque les garantizo que si esa técnica se empezara a usar en hospitales públicos, primero una técnica barata, las agujas son baratas, ¿no? Y esta gente sufre mucho, porque imagínense una persona que no puede caminar, que no puede hablar, etcétera, todos los problemas familiares que eso conlleva. Bueno, en general esta técnica acelera bastante el proceso. Obviamente no lo hacen solo con acupuntura, o sea, también hay fisioterapia, hay hierbas también que usan fitoterapia, etc. Entonces, y muchas veces también en ese hospital, en esta parte de acá que ustedes ven aquí, es la parte de pacientes internados, toda esa zona de ahí. Yo vivía en el edificio rojo, ahí tenía, un poquito más allá hasta el hotel de la universidad. Y entonces es súper importante, creo yo, abrir la mente, porque me llama mucho la atención. Por ejemplo, ustedes saben que en el año 2015 está la doctora Tu, que recibe un premio Nobel por el estudio que hizo acerca de la artemisina. No sé si han oído hablar de ese aceti que se sacó de una hierba que se llama Qinghao, ¿no? El Qinghao, que permite dar un tratamiento a la malaria, que es una cosa súper importante. Bueno, resulta que me llamó mucho la atención porque la doctora Tu, por ejemplo, partió su estudio clínico más bien a fines de los años 70. En China ya había sido premiada en los años 90 y recién en el año 2000 empezó a
a darse voces, como a nivel occidental, digamos, de que algo pasaba en China con una guerra por ahí, para recién, finalmente en el 2015, haber tenido el premio Nobel de Medicina. ¿Qué les quiero decir con esto? Que me llama la atención que, por ejemplo, esta otra parte de China, que tiene que ver con la acupuntura, que no se puede meter dentro de una cápsula, se mantenga también como en reserva, ¿entiendes? Porque estas terapias también, como les digo, esta terapia ya ha sido premiada muchas veces en China. Y no solamente tiene una fuente de datos en relación a lo que les decía, a los animales o al laboratorio que se hacen pruebas, sino que también ahora ya tienen una data increíble, porque en ese hospital se atienden muchísimos pacientes. Yo conocí a un doctor que en un día atendía 100 pacientes. Era una máquina de poner la boca. Una máquina de poner la boca. Entonces, y de hecho no era el único que tenía había un par de médicos que llegaban a atender 100 pacientes diarios. Y el sistema que tiene allá es muy protocolar, o sea, desarrollaron esta forma de terapia de acupuntura y generalmente tienen un tratamiento similar. No es como en otras partes, como generalmente la enfermedad es la misma, entonces generalmente trabajan muy similar. Repiten muchos tratamientos, etc. Cambian un poco, por ejemplo, dependiendo, por ejemplo, a todos generalmente tienen algún hemiplegia, pero a veces también tienen problemas del habla o problemas de visión, etc. Y de acuerdo a eso también van variando un poco el protocolo, pero en general es muy similar. Además tienen un protocolo muy interesante que es también para recuperar, para la recuperación temprana del accidente vascular cerebral. O sea, primero para hacer salir al paciente del coma, también tienen un protocolo con acupuntura. Y también tienen un protocolo para quitarle el alimentador artificial, para que puedan volver a comer. Generalmente en 10 días los tienen comiendo. Sí, para que puedan, ustedes saben que todo es un problema cuando el paciente se acostumbra a estar entubado, etc. Entonces, generalmente no pasa más de 10 días donde el paciente puede volver a comer por sí mismo. Entonces, ese es la realidad. Y yo les invito a ver, por ejemplo, hay un video en YouTube que se llama Las 9000 agujas. ¿La conocen? ¿Sí? 9000 needles. Está en inglés, igual lo pueden ver, creo que se entiende. Es un documental de un hombre que sufrió un accidente vascular cerebral en Estados Unidos y cómo fue su travesía, que al final llegó a Tianjin y se empezó a tratar allá. Entonces, ahí pueden hacerse una idea también de cómo funciona este sistema. Es muy interesante. Ahora, dentro de lo que son estudios clínicos, en China funciona tienen una propia base de datos de estudios clínicos que es muy similar a los que se usan acá en Occidente, pero obviamente está como muy chica. Pero existe y una base de datos gigantesca en relación no solamente a estudios de medicina china, sino que todo lo que tiene que ver con la parte científica. Entonces también es muy interesante. Bueno, eso es con respecto al hospital de Tianjin. Y estuve, como les decía, 2 años aquí. Y luego, después que viví en Sichuan, y mi chino ya estaba un poco mejor, ya quería desenvolverme un poco mejor, me fui a esta ciudad. Y tuve, la verdad, mucha suerte. En general, la Escuela Latinoamericana de Medicina China tiene un convenio con la Universidad de Medicina China de Guangzhou. Y yo diría que una de las mejores universidades de China. Y esto de mejor también es algo bastante subjetivo, ¿no? Quiero explicarles a qué me refiero con este mejor, ¿no? Yo estuve en muchos lados, también estuve en la universidad, o sea, fui a clase en la Universidad de Beijing, conocí muchos lugares donde la de Chengdu también. ¿Y qué me llamó la atención de Guangzhou? Primero, la gran variedad de tratamientos que tienen. Por ejemplo, Tianjin es buenísimo, tiene un nivel increíble, muchos estudios científicos,
pero está muy abocado a lo que es todo el tema neurológico, o sea, especializado en esa área. En cambio acá, en Guangzhou, es mucho más variado. Eso me gustó mucho. Puedes encontrar muchos tipos de maestros. Entonces, eso a mí me sirvió mucho para irme como, una vez que terminaba con un tema, podía pasar al siguiente. Entonces, en un solo lugar puedes encontrar varias cosas que me sirvieran, ¿no? Eso en primera instancia. Y entonces, esa era una de las características. Y lo otro que me llamó la atención, como para decir esto que es mejor, es el acceso de los doctores hacia los alumnos. Porque en el norte, yo creo que también porque la cultura es muy barata en el norte, hace que los profesores estén muy ocupados. Entonces, generalmente la relación con el alumno es sácame las agujas y no me pregunten nada. O sea, esa es la relación que hay con los doctores. Entonces, en mi estancia en Guangzhou ha sido, digamos, mucho más cercana con los doctores y una relación mucho más de feedback, mucho más de un aprendizaje más directo. Ahora, los chinos tienen también sus propias clasificaciones de universidades buenas que generalmente tienen que ver con el puntaje que sacan por ahí en una prueba global de medicina china. Entonces, generalmente clasifican de acuerdo a ese puntaje que tienen los alumnos de cada universidad. Pero en realidad eso para mí no tiene que ver con lo que puede hacer un buen maestro o no. Para mí, un buen doctor o una buena universidad es simplemente la que cura. El resto, los puntajes que saquen las pruebas me dan igual. Entonces, ¿qué pasa con... ¿qué es lo que se puede ver acá? Bueno, aquí presento donde yo trabajo hasta hoy en día. Este es uno de los hospitales de medicina china. O sea, no es uno de los hospitales de medicina china. Ese es el hospital de medicina china más grande de China. O sea, el que tiene dos edificios de 38 pisos. Miren, es una cosa así pequeña. Bueno, ahí están las instalaciones, hay escaleras eléctricas adentro. Bueno, de hecho acá, en esta parte de acá, ahí no se alcanza a ver, pero hay una pantalla al principio. Yo entro todos los días por ahí, por esa ahí, y voy al octavo piso, trabajo en otorrinolaringología. Bueno, en el lado de acá hay una pantalla grande, entonces baja la enfermera y empieza a hacer chipón con todos los enfermos ahí al aire libre, ¿no? O hacer tai chi, como método de prevención, todos los días. Y siempre está lleno ahí de la mañana, especialmente de mucha gente de edad, ancianos, también incluso gente joven que quiere respirar. Entonces, bueno, ahí como les digo, este es uno de los edificios de 38 pisos. Y el otro edificio que tiene esta misma altura, 38 pisos, es un edificio que está solamente destinado a estudios clínicos. Son estudios clínicos. Entonces, bueno, aquí tienen la visión de noche. Este es el otro lado, justo en el área de acá, es donde se toman las horas clínicas. En ese lugar, ustedes entran, como ahí también no se alcanza a ver, pero hay una escalera eléctrica que también lleva. Esta zona de acá, por ejemplo, es medicina interna, donde se ven los casos de medicina interna. Bueno, entonces yo creo que ustedes que estudian medicina se podrán preguntar cómo funciona un hospital de medicina china con especialidades, cómo se tienen las horas. Disculpame, Drago, ¿es público? Es público. Público. Sí, pareciera que no fuera público, ¿no? Yo también. Lo que pasa, bueno, ya, voy a partir por ahí para entrar a explicar cómo funciona el sistema, como dice, del comunismo de mercado. Porque esta mezcla es una mezcla de cosas chinas en lo económico y lo político, muy curioso. Pero bueno, el sistema de salud chino funciona para promover la descentralización, porque ellos, al igual que Argentina, tienen provincias, ¿no? Entonces, ustedes saben que es muy normal que la gente
se pueda querer cambiar a ir a vivir, por ejemplo, a los lugares donde la economía está mejor. Entonces, para que la gente no se empiece a concentrar en lugares, y sobre todo un país con una sobrepoblación tan grande como China, eso sería un problema muy grave. Entonces, lo que han hecho mecanismos como de castigo, entre comillas, o de castigo-beneficio, esa es la palabra, para mantener a la gente con incentivos de permanecer en el lugar que nació. Entonces, ellos tienen un plan de salud, y si ellos se atienden en la misma provincia donde nacieron, les reembolsan prácticamente todo, pagan muy poco el porcentaje de las atenciones. Ahora, si por ejemplo una persona de Sichuan o de Chengdu viene a atenderse a este hospital que es de la provincia de Guangdong, lo más probable es que le va a salir más caro, o incluso tenga que pagar todo. Entonces, lo mismo pasa con la educación. O sea, la educación, de hecho, la educación pública se le da solamente en los colegios que están alrededor de la casa que compró la persona. Entonces, por eso es todo un problema cuando hay un colegio muy bueno en un área. Todas las casas que están alrededor empiezan a subir de precio. Es muy curioso eso. Bueno, así funciona en China y son métodos un poco extremos, pero es lo que ellos han tomado como decisión para que no genere esta dispersión de las personas. Entonces, pero aquí, de todas maneras, cuando ustedes sacan el bono, se paga. Después de eso lo reembolsan. Lo reembolsan las personas y el tipo de reembolso va a depender, como les decía, de qué ciudad venía y todo eso. Entonces, así funciona el sistema. Una pregunta, ¿sí? ¿Por qué se aplica con aguja? ¿Por qué se aplica con aguja? ¿Qué efecto tiene la aguja? A ver, pero eso mejor dejemos esa parte para, como ya tiene que ver más con la cultura, tenemos para el final. Ahora voy a hablar un poco de voy a dar un espacio para que me puedan hacer estas preguntas, vamos a conversar harto, así que no se preocupen. Pero para no salirnos del tema en cuanto a lo que es cómo funciona el sistema público y cómo funciona el hospital, vamos a seguir avanzando hacia esa parte. También voy a tocar un poco en relación a qué es la medicina china, porque la medicina china no es solo acupuntura, no es solo agujas, ¿no? La medicina china es también fitoterapia. De hecho, la mayoría de estas especialidades, por ejemplo, yo digo ahí está medicina interna. ¿Cómo funciona la medicina interna en ese segundo piso? Con hierbas. La fitoterapia china es muy distinto a aplicar un concepto de fitoterapia que se aplica acá en Occidente. Muy distinto. O sea, en China no existen recetas, por ejemplo, de fitoterapia para la artritis. No existen. Existen, por ejemplo, recetas para la deficiencia de hígado. O sea, es otra la dialéctica, ¿me entienden? Ellos ven, evalúan la situación del paciente de una manera, con una dialéctica, con un lenguaje que le viene de muchos siglos, digamos. Obviamente también lo complementan, porque la mayoría de la gente que trabaja también, en este hospital por lo menos, también trabajan con medicina occidental. Pero la usan en caso de que ya no tengan otros recursos. O sea, también aquí se hacen cirugías. También hay servicio de urgencia. O sea, si un tipo se quiebra la pierna, no van a decir, le van a poner acupuntura y van a... O sea, no. O sea, nadie quiere decir que esto sea la panacea para todas las enfermedades. Simplemente, ellos saben cuál es el límite de la medicina china, se aplica hasta donde da, y de ahí para adelante, bueno, seguimos con la medicina occidental, con lo que sabemos que funciona. Entonces aquí no estamos compitiendo con nada que esto le va a solucionar todos los problemas a la gente, no. La idea es sumar y no restar. Esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, los chinos son muy pragmáticos y esto ya lo entendieron hace mucho tiempo. De hecho, hubo un tiempo atrás, que debe haber sido cuando poco tiempo de la revolución, que se enviaron unos médicos de Shanghai a Estados Unidos. Y cuando volvieron estos médicos, esto fue como Chicago hoy en Chile, así más o menos. O sea, cuando volvieron estos chicos dijeron,
en realidad estos son unos chamales, esto no sirve para nada, esto es... Bueno, y trataron de quitar la medicina china en ese libro. Cosa que por suerte no les resultó, porque la gente obviamente esa cosa no sé, es una cosa que está muy arraigada en el pueblo chino, entonces no es una cosa que bastara que llegaran tales médicos que se estuvieron estudiando en otro país de pronto quisieran cambiarlo. Ahora, en los tiempos modernos, ya hablando de la década del 2010 para adelante, Xi Jinping, este nuevo primer ministro chino, tiene mucha énfasis en el desarrollo de la medicina china. Mucho énfasis. Y de hecho, tanto así que el uso del hospital de medicina china está creciendo mucho más que el uso del hospital de medicina occidental. Entonces va creciendo más en esa parte. Entonces, y también la medicina china no es una técnica, quiero decir, que se quede así sin avanzar. Esto es que siempre está en constante movimiento, siempre hay nuevos estudios clínicos, siempre de pronto hay nuevas técnicas, etc. Siempre hay cosas que se van desarrollando. Entonces, también es algo que no es estático. Entonces, porque lo mismo que pasa, por ejemplo, la agricultura como tal no existe. O sea, existen distintas técnicas también. Hay muchas formas de hacer agricultura. Entonces, cuando dicen, hicimos un estudio de que la agricultura no era efectiva para el dolor de cabeza. A ver, no era efectiva para el dolor de cabeza. Cuéntame, ¿y qué puntos usaron? ¿Cuáles fueron ¿cuál fue la estrategia de tratamiento? Según un diagnóstico, etcétera. O sea, hay muchas formas. Es como decir, no se puede generalizar, ¿me entienden? Es una línea que se aplica muy específicamente y hay muchas formas de indagar. Por lo tanto, lo mismo que cuando ustedes se mandan a hacer, por ejemplo, ciertos exámenes que son, depende mucho de la interpretación de quien hace el examen, ¿no es cierto? El examen médico. La medicina china es igual, o sea, es muy dependiente de quién hace el tratamiento, ¿no? de la combinación, de la prescripción de puntos que usó para solucionar el problema. Entonces no se puede examinar así, o sea, hacer un estudio clínico, lo que puedo decir, estos puntos de acupuntura hemos descubierto que no sirven para esto, ahí sí, pero no puedo decir, la acupuntura no sirve para esto, ¿me entienden? Hay una diferencia, hay que ser más específico. Entonces ahí también eso se ha dado también para que en Occidente se hayan hecho muchos estudios clínicos por gente inexperta, que obviamente no dan los resultados que se esperan. Es como si yo que no tengo ninguna relación con psiquiatría y me pusiera a hacer estudios psiquiátricos. O sea, yo no soy un experto, no tengo nada que hacer en esa parte. Entonces, cuando se ponen a hacer estudios personas que no dominan el tema, obviamente los resultados no van a ser los esperados. Así que para hacer estudios clínicos en relación a las hierbas o a la acupuntura, hay que conseguir gente experta que se dedique a hacer eso. Bueno, como les decía, las especialidades funcionan principalmente con hierbas. Yo trabajo en el departamento de otorrinolaringología. Y en ese departamento, la profesora de la cual yo estoy acá, no solamente trabaja con hierbas, sino que también con acupuntura. Tenemos que ser completo. Acupuntura, hierbas y también, en este caso que se necesite, también medicina china o lo que se necesite. Y nuestros pacientes principalmente son pacientes que tienen cáncer nasofaríngeo. Ella también está llena, la doctora Peng, está llena de pacientes. Y la verdad es que tiene muy buenos resultados. Todos los pacientes que van a su consulta y que están pasando por procesos oncológicos, la mayoría está con tratamiento también de quimioterapia, de radioterapia, que se realizan en este mismo hospital. Como les digo, aquí no hay esta cosa de que sea solo medicina china. Y en este complemento de juntar la acupuntura con las hierbas, se le hace mucho más llevadero el proceso de la quimio y la radio.
Y después también la recuperación, después que ha terminado el proceso, también se les hace mucho más fácil. Entonces, es un complemento perfecto para este tipo de pacientes. Yo he visto, por ejemplo, pacientes muy débiles que siempre pensé que al comenzar el tratamiento de quimioterapia no iban a durar mucho, pero la verdad que a través de toda la tonificación que les dan, especialmente con las hierbas, que eso lo he visto no en el departamento nuestro, sino que he visto cómo funciona en la parte de oncología de este hospital, es impresionante cómo hacen que el paciente resista sin mayor problema. Así que es realmente un muy buen complemento. Un muy buen complemento. Aquí les muestro. Por ahí se nota claramente los 28 pisos que decía. Este es el edificio de estudios clínicos del Este es el edificio que se destina para estudios clínicos y tiene 38 pisos. Entonces, ahora, yendo ya a lo que es la acupuntura. ¿Por qué la acupuntura no es la principal parte de la medicina china, pero por qué se ha hecho tan famosa en Occidente? Primero porque las hierbas no son fáciles de conseguir. Las hierbas no es. En Chile, por ejemplo, nosotros no tenemos acceso a hierbas. No sé, acá en Brasil tampoco. Entonces, es mucho más fácil conseguir las agujas que conseguir las hierbas. Entonces, eso por un lado. Y el desarrollo de la acupuntura también ha sido muy grande en todo Occidente, o sea, justamente por la posibilidad que hay de obtener el material para hacerlo. Tenemos, por ejemplo, países como Israel, que también la medicina china es completamente legal, Portugal también, Australia, todos países, Chile también. Chile es en este momento la acupuntura es una carrera auxiliar de salud. Pasa que se interpretan como algo como que lo interpretan como algo espiritual, capaz que por eso no se complementan en algunos países. Como algo espiritual. Como que capaz que se interpreta mucho como algo espiritual y la nación no acepta que se integre en el país. Claro, eso quiero justamente explicar acá, y por eso ahora sí podemos tocar específicamente cosas de acupuntura. Eso que tú estás diciendo es correcto, y hay una serie de malos entendidos, y yo la verdad que me pongo en el lugar de los médicos, y tal vez si yo también fuera médico también tendría mis prejuicios en relación a los acupuntores o a esto de las llamadas medicinas alternativas, digamos. No todo lo que se habla de medicina alternativa tiene que ser bueno, ¿entienden? O sea, y tenemos que tener un grado de ser escépticos. Esta cosa tampoco es así, o sea, yo soy un partidario de la ciencia, o sea, creo que tienen que haber estudios clínicos y eso asegura, digamos, que nuestros pacientes realmente se puedan mejorar. Pero ¿qué pasa? Que si acá en Occidente una persona hizo un curso por YouTube y después se pone un traje no sé, con un turbante para hacer acupuntura, obviamente eso no estamos hablando de esa acupuntura, pero esas cosas pasan. Y obviamente si yo no tengo una idea real de la acupuntura y me encuentro con ese tipo de situaciones, o personas que también no tienen escrúpulos, que le cobran carísimo a la gente y sin resultados, etc. Bueno, todo ese tipo de cosas obviamente no están dentro de lo que estamos hablando acá. Estamos hablando de un estudio serio de la acupuntura. La Organización Mundial de la Salud en el año 78 reconoce la acupuntura como una terapia válida y hablando de que ya comprobada por estudios clínicos más de 40 enfermedades que se pueden ser tratadas con acupuntura. En China se tratan aún más que esas 40, pero ya la la Organización Mundial de la Salud reconoce esas 40 y tantas enfermedades.
Y un poquito más adelante, la Organización Mundial de la Salud entrega un programa de educación para la acupuntura. O sea, nosotros no podemos llegar y enseñar acupuntura así como así, de pronto encuentran un programa de un fin de semana, o sea, o un mes. Existe un programa que fue determinado por la Organización Mundial de la Salud, que es el que se sigue en Chile, que es el que sigue en nuestra escuela también acá en la Escuela Latinoamericana de Medicina China. Está adaptada a ese programa. Entonces, es súper importante encontrar un lugar serio donde estudiar y a través de esto, como les decía, la Organización Mundial de la Salud está buscando respaldar y decir, bueno, si vamos a respaldar la acupuntura, tenemos que tener profesionales que nos garanticen que esa acupuntura va a ser de calidad, ¿no? Porque, como les decía, la acupuntura depende mucho de quién la hace. Es lo mismo que, bueno, incluso se nota más en el masaje, ¿no? Hay una especialidad de masaje también en China, y también en el cuarto piso, en el lugar donde yo trabajo, es solo masaje, que es una especie, bueno, en China se llama Tuina, y el Tuina es también quiropraxia, entonces mucha gente va con problemas donde, por ejemplo, hay personas que tienen escoliosis leves, que no son todavía muy pronunciadas, digamos, y se las corrigen completamente solo a través de masaje. Entonces es muy interesante también que ellos manejen esa área. Entonces, pero como les digo, esa técnica también depende mucho del operador, es operador dependiente. Y la acupuntura también es así, por lo tanto es súper importante que si vamos a permitir la acupuntura o un país legaliza la acupuntura, también legalizar quiénes son los que están educados para eso. Porque algunos países, por ejemplo, también tienen, ok, solo los médicos hacen acupuntura. Y el médico hizo un curso de un mes y hace acupuntura. O sea, entonces no se trata de que sea médico o no sea médico, se trata de que la preparación que tenga esa persona sea de acuerdo al programa de la Organización Mundial de la Salud, sea quien sea. La Organización Mundial de la Salud dice, si esa persona no es del área de la salud, debe asignar un semestre más de estudios en relación a medicina occidental. Y las personas que son enfermeras, médicos, es más corto. ¿Ah? Entonces ese es el sistema para poder hacer que esto funcione. Y esto es muy interesante porque si ustedes lo piensan desde el punto de vista de los gobiernos, la acupuntura es una terapia no solamente efectiva, sino también barata. ¿Ah? Yo justo te iba a decir, ¿hay farmacias en China? Claro, muchas farmacias. ¿Venden remedios como acá? Venden tanto, bueno, donde yo vivo. Porque la farmacología creo que tiene que ver, o los grandes laboratorios, digo, tiene un poco que ver con querer conocer toda esta otra medicina complementaria y barata a la vez, ¿no? Creo que acá van a tener resistencia por este lado también. Claro, mira, en general, las farmacias allá, yo por ejemplo vivo en un barrio que está lleno de farmacias, porque vivo al lado de la Universidad de Medicina China, entonces esas farmacias tú te puedes comprar un antibiótico, una aspirina o te puedes pedir una fórmula de hierba, las dos cosas, o sea, no hay ningún problema. Tú vas con la receta que te hizo el médico, con la fórmula de hierbas, incluso te la pueden coser, la misma farmacia te entregan el paquetito para que después tú mismo la calientes y te la tomes. ¿Ah? Entonces es así de abierto. Entonces, como les digo, en China no existe esta cosa de competencia, o sea, no hay. Lo que sí los chinos son muy pragmáticos, o sea, simplemente es pragmatismo. Y como les decía, la acupuntura es muy barata. Entonces, por ejemplo, nosotros en Chile hace un tiempo atrás se le propuso al gobierno disminuir las listas de espera de traumatología. Y el gobierno aceptó, eso fue hace varios años atrás. Y entonces se le explicaba a la persona, mire, encima su cirugía es para un año más. ¿Qué prefiere? Pues mientras espera le hacemos acupuntura y si se mejora y no se necesita nada. Y usted tiene que empezar a rebajar la lista de espera, ¿entiendes? Por un procedimiento que es mucho más barato que una cirugía, ¿entiendes? Entonces,
la acupuntura representa un beneficio social, representa un beneficio para los gobiernos y para disminuir los costos de salud pública, ¿no? Entonces hay que ver esa oportunidad en relación a lo que es la acupuntura. Por eso quería un poco dejar aparte de lo que es la medicina integrativa, que a lo mejor puede tener que ver más con la medicina local, ese tipo de cosas, a la acupuntura, que es algo ya que tiene una carga científica mayor, digamos, o sea, mucho más probado. Y además hay mucho más respaldo en relación de la Organización Mundial de la Salud. No creo que haya otra terapia alternativa que tenga más respaldo que la acupuntura con relación a la Organización Mundial de la Salud. Ahora, respecto a tu pregunta de por qué agujas, bueno, y aquí es donde entramos a alguna cosa que tal vez sea la más polémica en relación a esto. Y yo les voy a ser súper sincero. Lo que está probado de la acupuntura es su efectividad. O sea, sabemos que si hacemos acupuntura, por ejemplo, de hecho ustedes pueden ver, ahora en el American Journal hay varios, la revista de ciencia más importante de América tiene varios estudios de acupuntura, ustedes los pueden ver ahí. Busquen en Google, en Jamás. ¿Han visto esa revista de ciencia que es una de las más importantes? Hay varios estudios. Y en esos estudios la acupuntura resulta mucho más efectiva que un placebo. Mucho más efectiva que un placebo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué poniendo agujas logro un efecto? Y en esa parte, la verdad, aún no está claro. No es claro. Lo que tenemos claro es el efecto. Sabemos que la gente se mejora. Entonces, y también la Organización Mundial de la Salud dice, porque la Organización Mundial de la Salud reconoce el efecto beneficioso de la acupuntura. Pero esto está bajo todo una dialéctica que todavía tampoco está probada. ¿Me entienden? Esa es la cosa compleja de la medicina china, que está bajo una dialéctica que tiene que ver con el yin y yang, los 5 elementos, etcétera, una dialéctica bastante que viene muy antigua, digamos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, y respecto a eso vamos a esperar un poco para ver cómo vamos probando esa parte, pero de ahora lo que nos consta, no podemos privar a la gente de este beneficio, porque de que funciona. Entonces, ahí hay una parte que queda investigar y que seguramente van a ir viendo avances en el futuro. Hay muchos estudios en Alemania, en Corea y todo eso que están tratando también de vislumbrar acerca de las bases de la medicina china. De cosas. Por ejemplo, les pongo una cosa tan sencilla y muy polémico, que son el asunto de los canales meridianos que están en el mundo. O sea, desde la antigüedad se habla de que existen canales donde circula el chi. Bueno, el chi es otro concepto también polémico. Mucha gente dice energía, pero en realidad no es eso. El chi es también químico, es un concepto casi energético y también físico, digamos. De hecho, todo lo que nutre al cuerpo también es chi, digamos. También es químico, también es físico. Lo que hace que se mueva la mano también eléctrico también es chi. Todo eso es un concepto más global. Y para entender estos conceptos hay que entender que los chinos antiguos, hace bastantes siglos, conocieron el cuerpo no haciendo disecciones, sino que conocieron el cuerpo mirándolo desde fuera. Entonces toda esa dialéctica, todo ese lenguaje nació mirando el cuerpo, mirando la naturaleza. Entonces, de acuerdo a eso, por ejemplo, se dieron cuenta que si yo ponía una aguja en una parte del cuerpo y yo la manipulaba, empezaba a haber una sensación a lo largo de ese canal. Ahora ustedes pueden darle toda la explicación científica que tengan, pero entiendan de que en esa época no había cirugía, no había nada, y aparece esta sensación. También en el Qigong, que toda esta cosa de los ejercicios, por ejemplo, aquí hay un canal. Entonces, si yo hago este movimiento, si ustedes háganlo, van a sentir también la tensión en esa área. En el Qigong, cuando ustedes quieran trabajar un canal determinado, se estira ese canal, o hace esto, o hace esto, se estiran esos canales. Y esta todo relacionado al Qigong también es un área medicinal, por eso, sobre todo a nivel de prevención.
Por eso es que se pone esta pantalla gigante y se les hace hacer ejercicio a los pacientes para justamente para prevenir y mantenerlos sanos. Entonces, por eso ahí explico esos conceptos, pero aún así hay mucho que investigar. Por ejemplo, los coreanos han hecho unas investigaciones bien interesantes en relación a los meridianos. Bien interesantes, los alemanes también. Por eso son conceptos que aún les falta desarrollo, pero insisto en que no está en discusión que la acupuntura funcione. Lo que está en discusión es eso. Ahora, por eso también hay algunas corrientes como que hablan de, por ejemplo, la punción seca y cosas así que están haciendo ahora, y ya no le llaman acupuntura, sino que, por ejemplo, donde le duele a la persona, ponen una aguja de acupuntura y eso es todo. La verdad que esa forma de pensar no agrega mucho, resta demasiado. La verdad que yo les puedo decir que ya llevo bastante tiempo y tengo bastante experiencia en esto de la acupuntura, y estos últimos 3 años me he dado cuenta que la acupuntura distal, ¿qué quiere decir acupuntura distal? No pinchar el área del problema. Por ejemplo, si la persona tiene dolor de hombro, pincho en otra parte del cuerpo. Esa acupuntura distal es más efectiva que la local. Hoy en día hay una corriente que le llaman punción seca, que está funcionando especialmente a nivel de kinesiología, que se pincha, ya tiene dolor de hombro, le ponemos una aguja y no le decimos que es acupuntura, sino que le ponemos punción seca. Le cambiamos el nombre para que parezca científico. Entonces, eso es efectivo. O sea, esa técnica es efectiva, pero no es tan efectiva como ciertas técnicas de acupuntura distal. Eso es una cosa interesante. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué poner una aguja en otra parte del cuerpo puede quitar un dolor de hombro? Es misterioso, pero funciona. O sea, es impresionante. Es impresionante. Bueno, hay muchas técnicas de acupuntura. En general, la parte más sencilla de la acupuntura es la acupuntura local. Como les decía, tengo un dolor de codo, se pincha ahí. De hecho, instintivamente nosotros también lo hacemos. O sea, si ustedes se pegan en el codo, ustedes hacen así, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso les alivia. O sea, irrigar la zona, ya sea con un masaje. Yo no necesito darle un estudio clínico antes de eso, ¿entienden? O sea, y si pongo una aguja ahí, o si hago un masaje en esa área, obviamente estoy aliviando a la persona. Entonces, eso es parte del sentido común, ya salimos de la ciencia. ¿Sí? O sea, esa es la parte más básica, y yo creo que todos cuando recién comenzamos con la acupuntura partimos dominando un poco de lo que se llama el tratamiento local. Y funciona bien. También necesitamos 5 sesiones, 3 sesiones, 10 sesiones para que la persona esté bien. Pero estas otras técnicas de acupuntura que les digo que funcionan a nivel distal, funcionan de alivio más rápido y también requieren menos sesiones. Entonces es muy interesante eso en relación al uso de la acupuntura. Otra cosa que quería compartir dentro de lo que son los métodos de prevención que se usan en China, hay uno que es muy curioso, que es muy típico de donde yo vivo, allá del sur, no está tanto en el norte. Es un sistema donde hay unos parches de hierba que se pegan en puntos de acupuntura. Y eso se hace en 2 fechas del año, en el día más caluroso del año y el día más frío, de acuerdo al calendario lunar de los chinos. Entonces, en ese día se convoca mucha gente, los estudiantes están todos pegando estos parches, especialmente por personas que tienen problemas de asma o problemas que surgen especialmente en cambio de estacional. Entonces, para prevención, esa gente va y se pone estos parches. Bueno, pueden tratar problemas como asma, insomnio, problemas también gastrointestinales, etc. Y cada hospital tiene su propia fórmula que es secreta. Es muy divertido. Yo trabajo en 2 hospitales. Bueno, es muy similar. De hecho, a mí me han puesto esos parches y tienen son un poquito corrosivos. Se siente un calor fuerte, mucho calor. Y dejan una marca por varios días después.
tienen ahí, son un poquito material picante, no sé cómo será. Y se usan, ese también son como, así como son los sistemas de vacunación en el occidente, de prevención, allá lo hacen con estos parches de hierba también. Es muy interesante también. Bueno, también hay vacunas, ¿no? Pero tienen esos dos sistemas. Bueno, ¿les parece que hablamos de un campo de preguntas? Y yo creo que vamos a desarrollar más todavía el tema y las dudas que puedan tener. Así que te les doy la palabra. Bueno, aquí cualquier cosa, ahí tienen mi... Una pregunta. ¿Sí? Dígame. En China, para el diagnóstico, aunque haya muchos pacientes, también se hace un preguntero largo, como nosotros vemos acá en la escuela, en la primera consulta sobre síntomas o signos que en general la medicina occidental no considera. Bueno, sí, definitivamente se toman en cuenta muchos signos y síntomas que pueden no ser para la medicina occidental importantes. Pero, y también se consideran los exámenes. O sea, a toda persona que va a la consulta se le hacen exámenes médicos. Entonces, radiografías, etcétera, todo lo que se necesite. Y por ejemplo, el doctor tal vez puede considerar cosas como muy curiosas como, por ejemplo, tiene sudor nocturno, o el ánimo de la persona, cómo se ha sentido, si está, está muy estresado, triste, etc. Todo ese tipo de cosas se consideran dentro de la evaluación que hace el médico, y de acuerdo a eso es que se le da el tratamiento. Ahora, aún así, los chinos tienen el mismo problema o peor que los médicos occidentales, porque la cantidad de pacientes es... Entonces, a veces tampoco daba mucho para eso. Especialmente yo lo vi en el norte, donde era demasiado. Entonces ahí casi que se acordaba al paciente y le ponían la aguja, o sea, no nada más. Acá en Guangzhou sí hay tiempo para digamos, dialogar un poco más con el paciente. Pero entonces le ponen la aguja de acuerdo al síntoma. La nota. La aguja de acuerdo al síntoma. Lo que pasa es que en el norte ya, como les decía, generalmente eran accidentes vasculares cerebrales. Ah, bien, Claro. que sí. Entonces tenían un protocolo. Entonces eso aceleraba un poco. Además que ese protocolo tenía muchas agujas. Entonces no daba tiempo porque además tenían que poner muchas agujas. Eran máquinas de poner agujas, de hecho estaban así para Sabiendo que la medicina china estaba tan incorporada o está tan incorporada dentro de lo cultural, lo que me llama la atención, entiendo que son muchas personas, pero esta consulta aumentada que tienen los hospitales, cuando es un saber que entiendo en gran parte está incorporado dentro de la cuestión cultural, porque no deja de ser una medicina tradicional, ¿no? Sí. Me llama la atención eso, es decir, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen en relación a ese aumento de la consulta? ¿Es porque se ha perdido dentro de las familias este conocimiento que se tenía incorporado? No sé si se entiende la pregunta. Entiendo, creo que entiendo tu pregunta. Espera, voy a responderte y tú me dices si te respondo bien o no. De hecho, yo, o sea, esto lo digo completamente desde mi opinión. Esto no es oficial, no por si acaso. Es lo que yo he comprendido acerca de este tema. Bueno, la gente que ha estudiado medicina china podrá darse cuenta que la medicina tradicional china tiene unos conceptos muy especiales, por ejemplo el yin y yang, por ejemplo, si una persona tiene artritis, en medicina china la persona, por ejemplo, cuando su dolor empeora con el frío, es un tipo de artritis, por ejemplo, o cuando siente que se le calienta la mano y que hay mucho calor, es otro tipo. En medicina occidental van a tratar los dos iguales, aquí en medicina china no. Por eso que también las hierbas son distintas, porque aquí la fitoterapia occidental, o sea la gente que trabaja con hierba aquí occidental, va a ver solamente también la artritis, va a tener una forma de hierbas para artritis. Esa fórmula va a ser, para los chinos no es compatible, porque tiene que verse el tipo.
de muchos tipos. Entonces me llamó la atención una vez que estaba hice un viaje a la Amazonía, y una vez un señor que es líder de la zona, hierbatero, me dice: esta hierba produce fiebre. Cuando usted se la toma, produce fiebre. Entonces nosotros lo usamos para cuando usted se mete en el río muchas veces y le entra el frío, me dicen, en las rodillas y en las piernas. Y se toma esto, le genera el calor y el frío sale. Entonces, en ese tiempo yo ya era consultor, entonces me quedé pensando, dije, mira, o sea, lo que descubrieron los chinos hace muchos siglos atrás resulta que está presente en tecnologías étnicas y resulta simplemente la observación de la naturaleza. Antes que saliera el microscopio, esta gente veía el sentido común y veía la temperatura, el frío, el calor, y se fijaban en esas cosas, que justamente la columna vertebral de la medicina china está basada en ese tipo de cosas. Pero la diferencia, tal vez, con la medicina más étnica, tradicional, es que no fue tan profundamente desarrollada, porque los chinos hicieron de eso una genética impresionante. Es increíble. O sea, un sistema, un lenguaje para comprenderlo muy interesante. Pero no resulta raro que una medicina que es tan antigua, que tiene como, por lo que dice acá, como 3.000 años, que no hayan resuelto cómo es el proceso de, digamos, de mejora o de curación, que ellos mismos no lo hayan resuelto. ¿No te llama la atención eso? Ellos ven mejora y punto, no profundizan en por qué mejora, por ejemplo. En cambio, la medicina occidental uno trata de buscar el porqué de una patología. O sea, pensemos primero cuál es la importancia de descubrir por qué. ¿Cuál es la importancia? Pensemos. ¿Por qué es importante descubrir por qué la acupuntura funciona? ¿Saben por qué? Porque si descubrimos el mecanismo que hace que funcione, podemos replicar. Ese es el importante. Y a lo mejor lo podríamos hacer con máquinas, lo podríamos hacer de otra forma. Pero eso todavía no lo descubrimos. Y no tiene que ver con que haya sido hace 3.000 años. O sea, hace 3.000 años menos se podía descubrir porque no tenemos los medios que tenemos ahora, digamos. Ahora, hay gente que piensa que eso ya lo descubrió, o sea, que ya está resuelto. O sea, hay gente que ha hecho estudios y piensa que esa respuesta es la correcta y los coreanos tienen cierta opinión al respecto. Yo personalmente pienso que eso queda mucho estudio por hacer. No es una cosa que uno se puede quedar con el primer estudio clínico, el coreano dijo esto, el alemán dijo esto otro. Entonces, y de hecho, no me incomoda no saberlo, no me incomoda. No es, por el momento, el reconocer que no lo sabemos nos permite después llegar a obtener ese conocimiento. Hay muchas cosas que han pasado por 1.000 años y mucho más y no las sabemos, te lo aseguro, con toda la ciencia que tenemos. Hasta porque estamos aquí, es más simple. O sea, hay muchas cosas, ¿sí? No me molesta reconocer la ignorancia. Lo malo es cuando empezamos a pensar que sabemos, digamos. Ahí sí es complicado. Creo que eso tiene que ver con el pensamiento científico en el que se basa la medicina occidental y quizás las medicinas más antiguas como Ayurveda o la medicina tradicional china se basa justamente en el sentido común y en la aplicación de la observación de la naturaleza, que ese es su, digamos, pensamiento científico. Se quiere, para ellos es científico también, pero tiene otros niveles de comprobación. Lo que pasa es que nosotros estamos formados con una mentalidad occidental y nos resulta difícil de comprender y buscamos entenderlo por otros caminos. Ya, bueno, gracias. Sí, es cierto, ellos parten de esa observación de la naturaleza y todo eso. Ahora, mi experiencia es que la tendencia del ser humano a generar mitos es muy grande. Y esto pasa con todo. O sea, si nosotros no hacemos estudios clínicos de cualquier cosa, vamos a empezar a repetir cosas que a lo mejor son inefectivas. Entonces, especialmente cuando son cosas que vienen por tradición, a veces hay que colar lo que, digamos, lo que es realmente efectivo y lo que no. Es importante, yo creo que a nivel de poner de lo que es ciencia,
no hay que tenerle miedo a que podamos. Por ejemplo, yo estoy, tal vez ustedes no saben, yo estoy haciendo 2 estudios clínicos. En uno estoy colaborando y en el otro es mi tesis, digamos, ¿no? Mi tesis, que estoy trabajando en disolución de nódulos de tiroides a través de acupuntura. Ese es mi estudio clínico. Y tenemos otro estudio que es más simple todavía, que es, y de hecho se los puedo mostrar acá. Les voy a mostrar un video para que vean. Interesante. Aquí para esto es un estudio que hicimos acerca de personas que tenían cáncer nasofaríngeo y que después de la radioterapia esta que queda la lengua rígida, eso no puede hablar y ese tipo de cosas. Entonces con esto las personas se recuperan rapidísimo. Les ponemos agujas en las venas sublinguales, ¿no? Entonces ahí estoy poniendo la aguja en la lengua haciendo músculo. Es el departamento de otorrino. Bueno, atendemos hasta en el pasillo. El otro problema que tienen, también se les seca mucho la boca. Depende de la radio. Este estudio es de una colega, no es estudio mío, ¿no? Pero yo lo estoy ayudando a hacerlo. Una colega china. Drago, ¿qué frecuencia tienen los tratamientos? Esta gente viene 2 o 3 veces a la semana. Este estudio era 2 o 3 veces a la semana. Ahí mostrando su... Bueno, esa es mi parte cotidiana. ¿Alguna pregunta más? Ya nos queda un ratito para ir redondeando un poco la charla. ¿Sí? ¿El sistema de vacunación en China es tan estricto como ¿De evaluación? en Occidente, por lo menos en Argentina, de vacunación? De vacunación, sí, es súper estricto. Súper estricto. O sea, al punto de que si tienes un niño no te preguntan. O sea, ponen la vacuna. O sea, China tiene un régimen autoritario y esas cosas no se discuten, digamos. O sea, aquí en Latinoamérica nosotros nos podemos discutir
China esas cosas se disponen por gobierno y se acabó. O sea, si te gusta, si no te va. Es el mismo título acá, pero cambia un poco porque, por ejemplo, la hepatitis B allá es mucho más fuerte que acá. Entonces, por ejemplo, en una primera vacuna, yo no sé si acá será la hepatitis B la que se pone al principio, pero allá a los niños apenas nacen. Vaya, sí. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Acá. Quería saber si hay algún factor o algo que influya en que algunas personas sea efectivo y en que en otras no, por ejemplo. Cualquier tratamiento, sea acupuntura, por ejemplo. Lo que pasa es que la efectividad de la acupuntura depende de varios factores. La primera es que de la preparación del que la hace. Punto. Suponiendo que el que la hace sea una persona experta, ya, ok, está bien. La segunda cosa que puede no ser, digamos, que puede variar en la efectividad, un diagnóstico raro. Y eso no me digan que yo creo que cualquiera le puede pasar, ¿no es cierto? De hecho, no hay ningún tratamiento de medicina occidental que sea 100% efectivo. ¿Ustedes conocen? Yo no sé si conocen algún tratamiento de medicina occidental 100% efectivo. Por lo tanto, menos se lo vamos a poder pedir a la cultura. O sea, un tratamiento que tenga un 70% de efectividad frente a una patología, estamos hablando de un tratamiento muy efectivo. ¿No? Muy efectivo. ¿No? Por ejemplo, el caso de lo que les decía, del tratamiento para ayudar a la gente que se recupere de las secuelas del accidente vascular cerebral, el beneficio de esas personas digamos, es un 90% de porcentaje en relación a que están en su vida. O sea, es altísimo. Es sobre el 90%. Entonces, por eso depende de la técnica que usas, depende si la persona se maneja dentro del tema, y segundo, depende también de si la persona hizo un buen diagnóstico. ¿Cómo lo voy a guardar en el chat? Un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico, claro. Sí, tengo una pregunta. En el hospital neurológico que ¿pudiste evaluar si hacían células madres? No se hace. En ese hospital no. En ese hospital no lo necesitan porque en ese hospital está especializado en lo que es acupuntura. Seguramente habrá algún hospital en Medellín o esa parte que está más dedicada a la medicina occidental donde podrán a lo mejor estar experimentando o viendo ese tema. ¿Qué sabéis de la medicina tradicional preventiva que hacen los vietnamitas? Que vacunan, o sea, con acupuntura a los niños antes de la edad escolar, o sea, cuando empiezan la escuela, antes de estar en la escuela. No lo sé. No estaba en Vietnam, así que no puedo decir. Yo creo que verifica bien en relación a los mitos que puedan existir. Vietnam tampoco es un país tan tradicional como se piensa. O sea, también está muy influenciado por la medicina occidental. China también, digamos, no es una excepción. Entonces, no creo que solamente lo venga de la cultura. No creo. O sea, verifícalo bien porque eso sería raro en Asia. ¿Ah? Una preguntita, y en relación a la formación, ¿es una misma formación entre la medicina occidental y la china y después se separan? ¿O? Buena pregunta, también es muy buena. Y esto también me lo preguntó el otro día un amigo. Y esto yo creo que poca gente te lo puede responder, pero es un poco complejo. Mira, y de hecho no existe una sola respuesta. En general, la gente que estudia el bachelor de medicina china en China continental es también médico. O sea, ellos también tienen conocimientos para recetar un antibiótico, o en relación al uso de medicina occidental y su especialidad. Pero no es lo mismo en Hong Kong ni en Macao. En Hong Kong están separados. Son cada uno. Y de hecho, en Hong Kong, por ejemplo, hay ciertos. Por ejemplo, en China hay un tipo de tratamiento de inyección de hierbas en puntos de acupuntura, por ejemplo. Se inyectan en hierbas en puntos de acupuntura. En Hong Kong no lo pueden hacer las personas que estudian acupuntura porque no son del área de medicina occidental. Si bien son profesiones que pueden ejercerse perfectamente y pueden trabajar en hospitales públicos,
Lo mismo que pasa en Chile, por ejemplo, en Chile nosotros somos acupunktores, o sea, tenemos una cosa aparte, y a mí eso me tranquiliza un poco porque el diagnóstico de los exámenes depende del médico, que me parece muy bien, que es el área. Y después la terapia, que un poco, como puede ser con un kinesiólogo, se hace la terapia de la acupuntura correspondiente. Entonces, yo creo que eso es positivo, esa forma de trabajo creo que es bastante buena. Además que permite multiplicar los acupuntores de forma más rápida. ¿Sí? Vos habías dicho que había hospitales cercanos, o sea, para cada ciudad más o menos, pero ¿tienen algún tipo de unidad sanitaria o otro lugar para acceder más cerca de las casas que son? Tú dices una especie de consultorio familiar, sí, de hecho no hay. Claro, pero no necesariamente medicina china. Claro, no es. Ahora, como es un poco, el sistema chino también es federal, dependerá también de, por ejemplo, hay zonas en que la medicina china no es tan popular y también hay zonas en que la medicina china tampoco tiene un buen nivel. ¿Ah? Porque es igual que la medicina occidental, hay niveles y niveles. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, dependerá mucho, por ejemplo, a donde yo vivo, la medicina china es súper común. Farmacias de medicina china por todas partes. ¿Se puede cometer algún error en la medicina china? Claro, por supuesto. Es que igual, o sea, los errores pueden ir. A eso. Es muy raro que vaya a terminar en una cosa fatal, o sea, no es como que se te hacen una cirugía y se te queda la pinza adentro, como pasa. Pero no puedes llegar a eso, digamos, pero sí puedes tener consecuencias. O sea, de hecho, por ejemplo, si una prescripción de hierbas no se prescribe como corresponde, puede generar en la persona que los efectos, o sea, que los efectos de la enfermedad se acrecientan, se acrecienta peor. Y eso también puede pasar también con medicamentos de medicina occidental. A veces se le prescribe ese medicamento y tiene una reacción que uno no esperaba la persona. Puede pasar con la acupuntura incluso. Hay gente que tiene como, por ejemplo, mareos con las agujas. Entonces uno pone las agujas y la persona se dice, a olvidar lo que puede pasar. Entonces son efectos secundarios que no se contemplan, no hay mucha gente tampoco, pero pasa. Por eso hay que tomar ciertas medidas precautorias para que, por ejemplo, no atender a una persona sin respaldo. Si una persona se desmaya o algo así, que mejore la cama, no pasa nada. Y ese tipo de cosas. La acupuntura puede tener efectos secundarios, pero son pocos. De hecho, hay algunos que son bastante comunes, por ejemplo, un hematoma. Tú puedes poner una aguja y hay personas que una de las miles le hacen hematomas, que son, claro, porque son muy sensibles, se pasan a llevar así y una aguja también le deja un hematoma. Entonces, son cosas que pueden suceder, que son parte, y de hecho es importante, si uno hace acupuntura, hacer un consentimiento informado a los pacientes de esos posibles efectos secundarios, que son, por ejemplo, un hematoma. Como todas. Una pregunta, los análisis de laboratorio. Los exámenes de laboratorio. Sí, ¿cómo se relacionan con el tratamiento de la acupuntura? Ya. Bueno, depende de la especialidad. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos allá, te pongo un ejemplo, en realidad esto puede aplicarse a cualquier cosa. Llega un paciente con tinnitus y sordera a nuestro departamento de otorrinolaringología, ¿ya? Entonces, lo que hace la doctora, lo manda a hacer el examen de la audiometría que se llama, correspondiente, se le hace la audiometría en el mismo hospital. Después el paciente regresa con su examen, se le hace acupuntura, se le dan hierbas. Al mes se le hace un nuevo examen de audiometría y verificamos el resultado del tratamiento. Entonces generalmente ya la audición mejoró, perfecto, estamos bien enfocados. Así es como lo hacemos, así es como funciona. Es muy bueno porque los métodos de evaluación que tiene la medicina china a veces son bastante subjetivos. Por ejemplo, el pulso. Bueno, hay uno que es bastante más objetivo, que es preguntar al paciente cómo se siente, pero claro. Pero aún así, por ejemplo, una audiometría es mucho más detallada, puedes ver mucho más fino lo que está pasando. Entonces es muy interesante como
como esa combinación entre los exámenes médicos que yo creo súper bueno. De hecho, es muy interesante esta sinergia que se da entre lo que es la tecnología, la medicina moderna y la medicina, ese complemento perfecto, y la medicina ancestral. Yo creo que es muy bueno. Aquí hay una pregunta. Drago, ¿cómo ves el crecimiento vos de la medicina tradicional china en Latinoamérica? Digamos, en este viaje que vos has hecho, ver si ha crecido, si tiene posibilidades de seguir creciendo. Ya, yo creo que hago un muy buen diagnóstico de eso. Me parece que está avanzando, se está avanzando en la dirección correcta. O sea, viendo que Mendoza ya se aprobó, por ejemplo, la carrera de acupuntura, porque de la provincia de Mendoza, tecnicatura, tecnicatura. Y ya tiene ese grado en Mendoza. Entonces me parece un súper buen signo, o sea, eso ya me está anticipando de que algo va a pasar. Obviamente esas cosas no se ganan gratuitamente, porque yo les digo esto, porque también esto lo conversaba ayer con ellos. En Chile también se legisló a favor de la acupuntura y se legisló sin que nosotros en esa época pudiéramos vislumbrar de que alguna vez la acupuntura iba a ser legal. ¿Y por qué digo esto? Porque el primer grupo que partió en la Escuela Latinoamericana de Medicina China, que era un grupo bastante poco numeroso, pero con gente tal vez que muy clave dentro de lo que era la salud chilena. Y resulta que esas primeras generaciones empezaron a introducir la acupuntura en los hospitales públicos, pero no la introdujeron para atender pacientes. ¿Saben para qué la introdujeron? Para atender el personal del hospital. Miren qué interesante. Entonces primero se empezaron atendiendo a las secretarias, después llegó a la enfermera, y después empezaron a llegar los doctores, los médicos. O sea, ya venían con dolor lumbar. Entonces, eso que funcionó casi una década, hizo que yo creo que generó un cambio de mentalidad de los doctores. Primero porque conocieron, porque también lo que fue muy bueno es que en Chile, cuando partió la acupuntura, partió a un buen nivel. Porque si hubiera sido de un nivel bajo, en muchas partes pasa, bueno, no hubiera llevado a ninguna parte. Y lo que está pasando en Mendoza ahora también, partió de buen nivel, por lo tanto ahora se están abriendo las puertas. Porque si estamos con gente que no está calificada y la gente ya se empieza a prejuiciar, no, si la acupuntura no sirve para nada, yo fui para el otro día y quedé peor, no sé. En fin, si empezamos a mostrar que la acupuntura es efectiva, que es una terapia que funciona, vamos en esa dirección. Y aquí en Argentina ya partió. Entonces me parece eso muy, muy positivo, y yo creo que en el resto de Latinoamérica también se puede ver eso. Ahora, ¿qué es lo que puede impedir que eso pase? Y eso también depende de la gente que cuide lo que es la acupuntura. Cuidar el gremio. Y esto implica que no empezar a mezclar con cosas raras, como aquí se estila mucho, como le decíamos aquí, no poner el turbante y hacer las cosas y poner... O sea, mostrar la acupuntura como lo que es, con la altura que tiene, sin perjuicio de que puedan existir otras cosas que yo también lo respeto, no hay problema, pero para que la acupuntura tenga su cabida hay que irla separando, para que tenga su valor, Bueno, nada, vamos cerrando. Así que gracias de vuelta, gracias Drago. Le voy a invitar a Nacho. Es profesor de la escuela y ha sido un poco el artífice de que Drago esté acá. Lo ha molestado bastante para que venga. Así que encantado. Y Anita, por favor, acércate, que le vamos a entregar a Ana por la gentileza de abrirnos la puerta su certificado y el de Diego Palomo, que no está acá. Y también para el Departamento de Ciencia de la Salud, que le pido un recuerdito nuestro. Muchas gracias. Así que, bueno, Muchas gracias. gracias a todos ustedes que han venido.